en estudio, como lo adelantaba el propio gobernador y se lo adelantábamos, con el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali. Me voy a poner la mascarilla, ahora sí. Subsecretario Gali, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, Matías. Bueno, en la pauta se altera un poco porque el gobernador de alguna manera plantea que ustedes desconocen algo que dijo el ministro de Defensa. 1,5 millones de venezolanos esperando entrar. ¿Eso es efectivo? ¿Ustedes tienen ese antecedente? Yo siento mucho la forma en que se expresa el gobernador, ¿no? Yo la verdad es que más que acusarnos de mentiras, yo me fundo en hechos, ¿no? Y hay dos hechos que son, creo que, bastante claros. Yo tengo una entrevista aquí que el gobernador dio el 15 de junio de este año. 15 de junio, ya han pasado bastantes meses cuando era un gobernador electo. Y él dijo algo muy claro respecto incluso de la plaza. Él dijo algo, y lo voy a leer, dice: hoy se encuentran en una plaza pública y están ahí abandonados. Nadie hace nada por ellos. Nosotros vamos a hacernos cargo de los niños y mujeres que están ahí, aseguró. Hace el 15 de junio de este año, Matías. Resulta que ahora, si no tiene facultades, Matías, si no tenía facultades, ¿por qué hace 4 meses prometió que él se iba a hacer cargo de los niños y de las mujeres? Y fue algo muy similar a lo que hablamos ese día en la reunión, Matías. Cuando él nos dice: mire, ¿sabe qué? Nosotros armemos una mesa con el delegado presidencial y con el alcalde de Iquique. Ustedes háganse cargo del resguardo en la frontera, que es el rol que le cabe al gobierno. Nosotros nos hacemos cargo de la situación humanitaria, social. Subsecretario, ¿de dónde sale la cifra de 1,5 millones de personas que están por entrar o que están esperando entrar? Voy a eso, Matías, pero solo un factor, un hecho adicional. Simplemente revisando los saldos presupuestarios que tiene el gobierno regional. Hoy día tiene más de 1.200 millones de pesos, sin comprometer en el presupuesto del gobierno regional, que podría gestionarse con organizaciones de la sociedad civil, con organismos públicos para ir en ayuda de esas personas. Entonces aquí menos excusas, menos declaraciones, menos, la verdad, giras por Santiago y más acción por parte de las autoridades. Eso es lo que nos piden los ciudadanos, Matías. Nos piden acción, nos piden, como nosotros lo estamos haciendo, test de PCR, 6 residencias sanitarias, focos y resguardo en la frontera. Eso es lo que hace. Se habló de 1,5 millones de personas y si se habló, ¿quién lo mencionó y de dónde viene esa cifra? Voy a eso, Matías, porque creo que aquí hay un problema de comprensión y quizás espero que no haya mala intención. ¿Qué es lo que dijo el ministro de Defensa? Y es correcto. Tenemos un fenómeno que más de 5 millones de venezolanos han dejado Venezuela. Y lo que hemos visto es que hay más de 1,5 millones de venezolanos que están en un país distinto de Venezuela a lo largo de Latinoamérica y que en el fenómeno migratorio podrían tomar la decisión de seguir en su migración hacia el sur. Hay 800.000 venezolanos en Perú y por lo tanto eso no fue que estuvieran esperando en la frontera y eso no fue lo que dijo el ministro de Defensa. Lo que dijo es que hay más de 1,5 millones de venezolanos que están fuera de Venezuela. Que potencialmente... Bueno. Y yo te voy a decir algo más. Nosotros hicimos ahí de nuevo gestión, Matías. Nosotros encuestamos a 800 personas que habían ingresado clandestinamente a nuestro país. 730 de ellas eran ciudadanos venezolanos. ¿Y qué pasaba? La mitad de esos 730 ciudadanos había pasado 19 meses o más fuera de Venezuela. Es decir, no vinieron de Venezuela a Chile. Sí. Lo que hicieron fue transitar, residir casi 2 años en otros países distintos de Chile, en Perú, en Ecuador, en Colombia, de tal manera que este fenómeno migratorio es complejo, requiere de un análisis mucho más complejo que esta simplicidad que parece darle a aquellas autoridades que al parecer no se han metido en el tema. Subsecretario Gali, ¿cómo cataloga el gobierno las imágenes que vimos todos ayer de la Plaza Brasil en Iquique, con estas piras, con esta quema de carpas, coches de guagua, colchones, de personas que están viviendo en la calle? A ver, Matías, yo creo que nosotros debemos, como sociedad, ser claros en un mensaje. La violencia nunca, nunca es un camino para resolver nuestros problemas. Y no es una forma de expresarse, ni siquiera una forma de expresar molestia o malestar. Nosotros en eso hemos sido, eso sí, consistentes, Matías. Por eso hemos sido tan opositores al proyecto de ley de indulto que
declara impunes delitos como los que se cometieron ayer, el delito de daños, el delito de incendio, el lanzamiento de bombas incendiarias, porque fueron cometidos en el contexto de una manifestación. Bueno, al igual que antes, al igual que después del 18 de octubre, lo de ayer no va a quedar impune. ¿Qué responsabilidad tiene el gobierno en las imágenes que vimos ayer? A ver, Matías, yo creo que el gobierno lo que ha hecho es tener una política consistente. ¿Consistente en qué? En tratar de impulsar una migración ordenada, segura y regular. Sí, pero respecto, más allá de la política a largo plazo que le podemos hablar, de las imágenes que vimos ayer, ¿qué responsabilidad tiene el gobierno, cree usted? ¿Tiene alguna? A ver, de no haber contenido a Por ejemplo, las más de 5.000 personas que marchaban por la ciudad de Iquique. Por ejemplo, no vimos acción de la fuerza pública en evitar esas quemas y sí vimos en el desalojo el día anterior. Por el contrario, Matías, lo que hubo, si lamentablemente las imágenes son parciales, lo que hubo fue protección por parte de las fuerzas policiales. Es más, en esos lugares donde encontraron esos objetos que pertenecían a ciudadanos que estaban en situación de calle probablemente, lo que se hizo fue proteger a esos ciudadanos extranjeros, sacarlos de ahí antes de que llegaran las personas, de tal manera que no se provocara ni un enfrentamiento entre las personas, ni menos pudieran ser agredidas ellas. Lamentablemente, sus pertenencias quedaron en ese lugar y fueron algunos violentistas, algunas de las personas que estaban ahí, que tomaron esas pertenencias y las quemaron, Matías. Sí, aquí no hay que equivocarse, mucho más allá que la condena a la violencia. Yo creo que además de la condena clara a la violencia, en Iquique, en el centro de Santiago, en Concepción antes, también hay que condenar algo que está quizás bastante en el sustrato de estas imágenes. Hay que condenar la xenofobia, Matías. La marcha... Decir, el ánimo de... Sin duda, pareciera que nosotros como chilenos tuviéramos un derecho a despreciar a otras personas en virtud de su nacionalidad. Y eso hay que condenarlo 100%. Los derechos humanos no tienen color ni tienen nacionalidad. Subsecretario Gali, la marcha convocada ayer era en protesta por la toma de inmigrantes, ¿no es cierto? Eso por una parte, pero también a un gobierno que, en palabras de José Antonio Kast, lo escuché hoy día, perdió el control en el tema. ¿Qué opina usted? La verdad es que, de nuevo, tal como lo dije antes, Matías, yo creo que aquí aprovechar esto para hacer un punto político o ganar segundos o minutos de televisión es un error y una irresponsabilidad. ¿Y por qué te lo digo? Porque la verdad es que el flujo migratorio, es decir, el ingreso de ciudadanos extranjeros a Chile, ha tenido un aumento constante a partir del año 2015. Tanto es así que yo te voy a dar dos cifras para que midamos la magnitud de esto. El año 2017 se quedaron en Chile más de 103.000 ciudadanos haitianos. El año 2018 se quedaron en Chile más de 188.000 ciudadanos venezolanos. Entonces, ahora estamos hablando de un flujo por frontera que está en un 15% de esos números. ¿Qué es lo que pasa entonces? No es una crisis respecto de la migración. Lo que tenemos es que como consecuencia del cierre de fronteras decretado por la pandemia en casi todos los países del mundo, pero particularmente en Latinoamérica, la única forma de ingresar a Chile a un grupo de estas personas que pretendía migrar a nuestro país fue por paso no habilitado. Ahora, hoy día, a esta olla a presión, en la cual hemos visto que se ha transformado esta zona, para algunos es falta de gestión del gobierno. Mire, el director ejecutivo de Human Rights Watch, usted lo habrá escuchado, José Miguel Vivanco, afirmó, textual, las autoridades tienen la obligación jurídica de proteger a los inmigrantes, incluyendo a aquellos indocumentados, de todo tipo de violencia y son responsables de frenar con energía la xenofobia. Es decir, los responsabiliza a ustedes de esto. Bueno, es que, Matías, yo creo que eso es consistente con lo que nosotros hemos hecho justamente. ¿Por qué nosotros decimos que tenemos que desincentivar el ingreso clandestino a nuestro país? Bueno, primero porque lo decía Alejandro Meneses, ¿no es cierto?, en el sentido de que aquí hay 12 personas que han perdido su vida intentando ingresar a nuestro país. Pero además no solo arriesgan su integridad física o su vida, arriesgan también ser víctimas de redes de tráfico de migrantes, además arriesgan ser expulsados de nuestro país y por eso nosotros incentivamos tanto la regularidad migratoria. Pero usted me está hablando de la, por ejemplo, ¿por qué te digo eso? De las visas de responsabilidad democrática, por ejemplo, ese tipo de medidas.
Bueno, sin duda. Bueno, pero le quiero decir que, y usted me corrige si no es así, las cifras que yo tengo, que en 2020 solo se ha otorgado el 14% de las solicitudes de ese tipo de visa de ciudadanos venezolanos. Entonces hay una olla de presión y la verdad que no se está permitiendo ni se está entregando esta herramienta que quitaría presión. Matías, sin lugar a dudas. ¿Es cierta esa cifra? Eso tenemos que... Mira, desconozco el porcentaje exacto, pero lo que sí es que sí ha habido una baja en el otorgamiento de visas de responsabilidad democrática, pero eso tiene que ver, Matías, principalmente con las condiciones de vida que se viven en Venezuela. Tuvimos que cerrar el consulado en Caracas durante la pandemia por las condiciones que estableció el gobierno venezolano, que ningún servicio público podía atender presencialmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Matías? Al igual que en Chile, la pandemia generó una ralentización de los procesos administrativos. En 2021, quiero decirle que en Venezuela han solicitado 441.000 personas esta visa de responsabilidad democrática, que es la vía por la cual Chile está regular, haciendo que fluya la inmigración, ¿no es cierto? 440.000. 376.000 no han sido aprobadas. 3.400 en trámite, otorgadas 61.000, solo el 14%. O sea, el 85% no la han aprobado. Entonces, el gobierno tiene real voluntad de abrir un flujo a la inmigración regulada. Matías, un segundo factor. Ninguna de las personas que ha sido objeto ni de un proceso de expulsión ha sido postulante de una visa de responsabilidad democrática. Por lo tanto, sí tenemos que hacer más fluida la posibilidad de aquellas personas que quieren ingresar regularmente a nuestro país para que lo puedan hacer naturalmente. ¿Qué es lo que más nos convendría a nosotros, Matías? ¿Qué es lo que más nos convendría a nosotros? Pero es que esa persona venga con visa, venga con su carnet de identidad y no tenga que ingresar clandestinamente. Pero no confundamos las cosas, Matías. No sé si confundo, pero si usted dice... Es que las personas que están ingresando por paso no habilitado por el norte de nuestro país, esas personas no han postulado a visa de responsabilidad democrática. Si usted tiene que salir desesperado de su país por la situación que todos conocemos, ¿no es cierto?, de la dictadura venezolana, razones de persecución política, tortura, miseria, hambre. Si usted tiene que salir y le dicen que haga una fila en un consulado y le dicen que el 14% de las personas le han aprobado la visa, ¿usted esperaría o sale con lo opuesto? A ver, Matías, pero es que ahí hay figuras que permiten proteger a esas personas. Los solicitantes, la figura del refugio es justamente para quienes pero claro que sí. Tienen algún grado de amenaza a su vida, a su integridad física, por razones de discriminación, por razones de persecución política, y ellos tienen una protección. Ellos, aunque lleguen a nuestra frontera, Matías, van a ser protegidos a través de la figura del refugio. ¿Me podría decir cuántos refugios fueron aprobados el último año en Chile? A ver, Matías, ¿sabe usted cuántos son? Es irrelevante. No es irrelevante. ¿Tú sabes por qué es irrelevante? ¿Pero sabe el número? Pero tú sabes por qué es irrelevante. ¿Por qué es irrelevante? Porque cualquier persona que llegue a nuestra frontera y solicite solamente un refugio, queda bajo el paraguas de protección de la figura del refugio. Tiene 8 meses garantizados de visa en Chile. Por lo tanto, nosotros obviamente hacemos un análisis de esas solicitudes de refugio, pero esa persona ya recibió la protección inicial. Ahora, ¿qué hace la Subsecretaría del Interior, Matías? Muy simple. Analiza si es que esa persona realmente está amenazada en su vida o es perseguida políticamente. Pero y a mí me ha tocado revisar algunos expedientes de refugio, Matías, cuando una persona que en primera instancia adujo el refugio para solicitar protección, pero sin embargo después cuando se le entrevista, la persona dice, no, vengo a buscar trabajo porque yo tenía un familiar y me dijo que en Chile había trabajo. Eso no es refugio. Yo le voy a dar el número a usted. El año pasado, 2020, se solicitaron de distintos países 1.600 refugios. ¿Sabe cuántos se aprobaron? 7. Ese es un país que, si no se regulariza, por lo menos si vienen, se les va a aceptar como refugiados. 7 refugios se aprobaron. Matías, muy simple. El número es irrelevante porque toda aquella persona que pueda acreditar que es un perseguido político, que está amenazado en su vida, en su integridad física, va a recibir la protección del refugio. Y yo te explico al tiro por qué son esas cifras. ¿Por qué? Porque hay algunas personas, hay algunas organizaciones incluso, que han querido tomar el camino corto de regularizar a aquellas personas que han ingresado por paso no habilitado a través de la figura del refugio. Tanto es así que no a todas las personas que soliciten refugio se le otorga el refugio.
porque tienen que acreditar que son aquellas personas que requieren de protección del Estado de Chile porque son perseguidos políticos, porque están en riesgo su vida. Y por eso mismo, ojo que esto de masificar la figura del refugio, Matías, puede ser pernicioso incluso para aquellos 7 o quizás otros que sí requerían de la protección, Gali, pero están ahí esperando porque hay 1.600 que lo solicitaron sin tener las condiciones para obtener. Subsecretario Gali, la ley 20.430 del gobierno del presidente Sebastián Piñera I establece el refugio y dice, es la ley de refugio, dice que en caso de ingresos masivos de personas, las autoridades podrán más o menos establecer mecanismos de reconocimiento de refugiados por grupos. ¿Por qué no se hace esto con este grupo de personas que está en Iquique hoy día? Hay un grupo de personas que entró, que pertenecen más o menos al mismo, o sea, que pertenecen a la misma nacionalidad, que tienen razones más o menos comunes. ¿Por qué no se aplica esa ley? Pero Matías, ¿eso usted lo sabe o está elucubrando? No, le estoy preguntando si no se les ha ocurrido innovar y aplicar una ley. La pregunta, ¿usted sabe que son de la misma nacionalidad y tienen las mismas razones para migrar? Porque la verdad es que yo no lo sé. ¿No es así? Y los entrevistamos uno a uno, Matías, uno a uno. Y entonces cuando yo puedo distinguir entre una persona que pide entrar a Chile por razones laborales respecto de aquella que pide entrar a Chile porque está perseguido en su país, yo tengo que hacer esa distinción. No solamente porque sea un ciudadano venezolano, yo lo voy a tratar como un perseguido político. ¿Por qué? Y yo te voy a ir al fondo del tema. ¿Solamente persecución política es la razón para dar refugio? Persecución política, amenaza en su vida o integridad física, es decir, razones que sean profundamente, que estén amenazados seriamente en su vida o en su integridad física, Matías. Subsecretario Gali, además que considerando, por ejemplo, la escasez de mano de obra, que hay un montón de industria, la agricultura, por ejemplo. ¿Esa no es una razón para el refugio? No sé, no es una razón para aplicar este refugio masivo que está contemplado en la ley 20.430 y poder, de alguna manera, equilibrar las cosas, ¿no es razonable? Matías, hacerlo? yo te diría, la razón para eso fue otra. Esa fue la razón para llevar adelante, inéditamente en un gobierno, 2 procesos de regularización migratoria. Nosotros iniciamos un proceso de regularización migratoria el año 2018 y ahora, después de aprobada la ley de migraciones, que iniciamos en el primer periodo del presidente Sebastián Piñera, iniciamos un segundo proceso de regularización migratoria, que ha significado que más de 300 ciudadanos extranjeros... ¿Continuarán las expulsiones, dijo el ministro? Para aquellos que infrinjan gravemente nuestra legislación, por supuesto que una de las sanciones que contempla nuestra legislación... ¿Cuántos expulsados van este año? Van a ver, aproximadamente debemos llevar unos 600 personas expulsadas. ¿Y cuántas personas han entrado este año? 20.000, Más ¿no? de 20.000, sí. No es un poco para la galería 600 expulsados versus 20.000, decir que se expulsa, pero la proporción es muy baja. Pero Matías, la expulsión es una de las medidas que contempla nuestra legislación migratoria. Déjame decirte algo. ¿Qué diríamos? No entiendo mucho la pregunta. ¿Qué deberíamos decir? Que no vamos a... Se le da mucha publicidad a la expulsión, más allá de que sea legítima o no. ¿No vamos a aplicar más la expulsión? Ya. Tendríamos que decirle al Poder Judicial que todas aquellas personas que han sido conmutadas sus penas por la pena de expulsión, tampoco va a ser materializada la expulsión, porque algunos de los expulsados lo son en virtud de una sentencia judicial, otros de los expulsados lo son en virtud de un proceso administrativo que ha culminado en esa medida de expulsión. Subsecretario Gali, le quiero agradecer por estar esta noche aquí con nosotros. Que esté muy bien. Matías.